Lo que estoy a punto de revelarte destrozará toda falsa seguridad que tengas sobre el destino eterno de tu familia, porque durante 6 horas y 45 minutos fui transportado sobrenaturalmente al momento exacto del arrebatamiento y presencié escenas tan devastadoras que aún despierto gritando por las noches al recordar cómo familias enteras se separaban para la eternidad en cuestión de segundos. Mi nombre es Abel García, tengo 54 años, soy ingeniero civil, esposo de Esperanza desde hace 30 años, padre de 5 hijos y abuelo de 8 nietos, y durante toda mi vida he sido un hombre racional y escéptico, hasta que esta visión sobrenatural cambió para siempre mi perspectiva sobre la realidad espiritual y me convirtió en portavoz de una advertencia que puede salvar tu familia de la tragedia eterna más devastadora de la historia humana. Por favor, antes de continuar, necesito que me digas en los comentarios cuántos miembros hay en tu familia inmediata y si todos ellos han nacido verdaderamente de nuevo, porque lo que voy a compartir contigo tiene implicaciones específicas para cada persona que vive bajo tu techo. Y también quiero que me confirmes si mientras me escuchas estás sintiendo esa opresión en el pecho que indica que el Espíritu Santo te está preparando para recibir una revelación que cambiará la manera en que oras por tus seres queridos. Si alguna vez has tenido pesadillas donde pierdes a miembros de tu familia de maneras inexplicables, o si has sentido una urgencia inexplicable de orar por la salvación de tus familiares, déjame el número 767 en los comentarios porque necesito saber que esta revelación está llegando exactamente a las familias, que Dios quiere advertir en este momento crítico antes de que sea demasiado tarde para prepararse adecuadamente. Todo comenzó durante una noche aparentemente ordinaria del 3 de septiembre de 2025, cuando me acosté preocupado por el estado espiritual de algunos de mis hijos adultos, que habían comenzado a alejarse de la fe en la que los habíamos criado. Esperanza y yo habíamos pasado la tarde orando fervientemente por nuestro hijo mayor, Roberto, de 28 años, quien había declarado que ya no creía en cosas religiosas y vivía con su novia sin estar casados, y por nuestra hija Melissa, de 25 años, quien asistía a la iglesia esporádicamente, pero claramente vivía según los valores del mundo más que según los principios bíblicos. Esa noche, después de horas de oración angustiosa, me quedé dormido profundamente. Pero no fue un sueño normal, sino una experiencia tan vívida y real que cada detalle permanece grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Me encontré de pie en lo que parecía ser una dimensión paralela a la realidad, desde donde podía observar simultáneamente lo que estaba sucediendo en millones de hogares alrededor del mundo en el momento preciso del arrebatamiento. La experiencia comenzó con una sensación de anticipación sobrenatural que llenaba toda la atmósfera, como si toda la creación estuviera conteniendo el aliento antes de un evento de magnitud cósmica. Fue entonces cuando escuché una voz que reconocí inmediatamente como la voz de Jesús, aunque no lo veía físicamente, hablándome con una autoridad y compasión que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Abel, me dijo, te voy a mostrar lo que sucederá en el día de mi regreso, no para aterrorizarte, sino para que puedas advertir a las familias sobre la importancia de estar verdaderamente preparados. Lo que vas a presenciar es la consecuencia inevitable de las decisiones espirituales que las personas toman durante su vida terrenal. Inmediatamente comencé a ver escenas que se desarrollaban simultáneamente en hogares de todo el mundo. La primera escena que capturó mi atención fue una familia de 5 miembros desayunando tranquilamente en su cocina un martes por la mañana. El padre, aparentemente un hombre respetable de unos 40 años, estaba leyendo las noticias en su tableta mientras su esposa preparaba loncheras para los niños. Los 3 hijos, de edades entre 8 y 15 años, se preparaban rutinariamente para ir a la escuela. Todo parecía perfectamente normal, hasta que súbitamente, en una fracción de segundo, la madre y el hijo menor simplemente desaparecieron. No hubo luz brillante, no hubo sonido dramático, no hubo advertencia previa. Un momento estaban allí, al siguiente momento ya no estaban. Solo quedaron sus ropas donde habían estado sentados, como si sus cuerpos hubieran sido removidos instantáneamente de dentro de su ropa. La reacción del padre y los 2 hijos mayores fue de horror y confusión absolutos. El padre comenzó a gritar el nombre de su esposa mientras buscaba desesperadamente por toda la casa. Los hijos lloraban histéricamente, sin poder comprender qué había sucedido con su madre y hermano menor. La escena era tan devastadora que yo mismo comencé a llorar mientras la observaba.
¿Ves la tragedia? Me preguntó la voz de Jesús. Esta familia asistía a la iglesia regularmente, oraba antes de las comidas, se consideraba cristiana, pero solo la madre y el hijo menor habían nacido verdaderamente de nuevo. Los otros habían crecido con religión, pero nunca habían experimentado regeneración genuina. La segunda escena fue aún más impactante. Vi una iglesia llena durante el servicio dominical matutino, con aproximadamente 500 personas adorando, cuando súbitamente aproximadamente 70 personas desaparecieron instantáneamente de sus asientos. El resto de la congregación, incluyendo el pastor y la mayoría de los líderes, permanecieron completamente confundidos y aterrorizados. Lo que más me impactó fue ver que muchos de los que desaparecieron no eran los que uno habría esperado humanamente. Algunos niños pequeños desaparecieron, pero varios adolescentes que parecían rebeldes se quedaron. Algunas ancianas que habían estado en la iglesia durante décadas desaparecieron, pero otras que tenían la misma apariencia de santidad se quedaron. Algunos nuevos conversos que apenas llevaban meses en la fe desaparecieron, mientras que líderes de ministerios establecidos permanecieron. La preparación para el arrebatamiento, me explicó Jesús, no tiene que ver con apariencias externas, longevidad en la iglesia, posición ministerial o incluso conocimiento bíblico. Tiene que ver exclusivamente con haber nacido de nuevo genuinamente y mantener una relación viva conmigo hasta el momento de mi regreso. La tercera escena me devastó porque vi mi propia familia. Estábamos reunidos en nuestra sala familiar durante una tarde típica. Esperanza tejiendo en su silla favorita, yo leyendo el periódico, nuestros hijos adultos visitándonos con sus propias familias, los nietos jugando en el suelo. Era una escena hermosa de armonía familiar que habíamos disfrutado cientos de veces. Entonces sucedió. En un instante, Esperanza desapareció de su silla. Yo desaparecí del sofá. Nuestra hija menor, Carmen de 22 años, que había mantenido su fe sólida desde la adolescencia, desapareció. 3 de nuestros 8 nietos, los más pequeños, también desaparecieron. Pero Roberto se quedó, con expresión de terror absoluto. Melissa se quedó gritando histéricamente. Nuestro segundo hijo, Carlos de 26 años, quien había estado viviendo una vida de compromiso espiritual, se quedó. 5 de nuestros nietos mayores se quedaron. La escena de pánico y desesperación que siguió era indescriptible. ¿Ves por qué te muestro esto? Me preguntó Jesús. No es para castigar a tu familia, sino para advertirte mientras aún hay tiempo. Algunos de tus seres queridos están viviendo en una falsa seguridad espiritual, pensando que están preparados cuando no lo están. Durante las siguientes horas de la visión, presencié escenas similares repitiéndose en millones de hogares alrededor del mundo. Familias completas divididas en segundos. Matrimonios donde un cónyuge desaparecía y el otro se quedaba. Padres que desaparecían dejando hijos huérfanos. Hijos que desaparecían dejando padres devastados. Pero lo que más me impactó no fueron las desapariciones en sí mismas, sino lo que sucedía inmediatamente después en las familias divididas. Vi el caos completo que se desataba cuando las personas restantes intentaban comprender lo incomprensible. Vi cómo rápidamente surgían teorías, abducciones alienígenas, experimentos gubernamentales, ataques terroristas con tecnología avanzada. Vi cómo los medios de comunicación, también con sus miembros divididos entre los que habían desaparecido y los que se habían quedado, trataban frenéticamente de explicar un fenómeno que desafiaba toda lógica natural. Vi gobiernos entrando en pánico cuando millones de ciudadanos simplemente desaparecían sin dejar rastro, incluyendo líderes políticos, militares y funcionarios públicos. Pero lo más devastador fue presenciar el dolor emocional de las familias divididas. Vi esposas llorando sobre las ropas vacías de sus esposos desaparecidos. Vi padres que habían perdido algunos de sus hijos, pero no todos, luchando con una mezcla de dolor por los que habían perdido y responsabilidad desesperada por los que aún tenían. Ahora observa esto, me dijo Jesús, dirigiendo mi atención hacia otro aspecto de la visión. Mira lo que sucede con aquellos que se quedaron, pero habían escuchado previamente sobre el arrebatamiento. Vi entonces una categoría específica de personas que me llenó de horror. Individuos que habían sido enseñados sobre el arrebatamiento, que habían escuchado predicaciones al respecto, que incluso habían discutido el tema, pero que nunca habían tomado en serio su propia preparación espiritual. Estas personas inmediatamente comprendieron lo que había sucedido.
No tenían confusión sobre la naturaleza del evento como aquellos que nunca habían escuchado del arrebatamiento. Sabían exactamente qué había ocurrido, y esa realización los sumergía en una desesperación más profunda que cualquier otra cosa que hubiera presenciado. «Era verdad», gritaban. «Todo era verdad y no me preparé». Vi hombres y mujeres que se golpeaban contra las paredes, que se arrancaban el cabello, que lloraban con una angustia que parecía provenir de las profundidades de sus almas. Sabían que habían perdido la oportunidad más importante de sus vidas y que las consecuencias serían eternas. Lo que siguió fue igualmente devastador. Vi cómo estos individuos, en su desesperación, comenzaban a tratar de prepararse después del evento. Algunos se arrodillaban y oraban fervientemente. Algunos comenzaban a leer la Biblia obsesivamente. Algunos buscaban desesperadamente iglesias que aún funcionaran para entregarse a Jesús. Pero había algo diferente en sus esfuerzos espirituales post-arrebatamiento. No tenían la misma facilidad para creer, la misma gracia disponible, la misma presencia del Espíritu Santo que había estado disponible antes del arrebatamiento. Era como si tuvieran que luchar contra una resistencia espiritual mucho mayor para acercarse a Dios. ¿Ves la diferencia?, me preguntó Jesús. Durante la era de la Iglesia, mi espíritu habita en la tierra de manera especial para convencer del pecado y atraer a las personas hacia mí. Pero después del arrebatamiento, esa obra especial del Espíritu será removida junto con la Iglesia. Aquellos que se quedaron tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones en una era de mucha, mayor dificultad espiritual. La visión continuó mostrándome lo que sucedía en las semanas siguientes al arrebatamiento. Vi cómo el mundo intentaba reorganizarse después de la desaparición súbita de millones de personas. Vi cómo surgía un líder carismático que prometía traer orden al caos, unidad a la división y respuestas a lo inexplicable. Este líder, que supe inmediatamente que era el anticristo, tenía una capacidad sobrenatural para convencer a las masas de que tenía las soluciones que el mundo necesitaba. Vi cómo millones de personas que habían quedado después del arrebatamiento comenzaban a seguirlo con una devoción que rayaba en adoración. Pero lo más perturbador fue ver cómo algunas de las personas que habían quedado atrás, incluyendo miembros de mi propia familia en la visión, comenzaban a ser atraídas hacia este líder. La desesperación, el dolor y la confusión los hacía vulnerables a cualquiera que prometiera esperanza y estabilidad. ¿Ves por qué es tan crítico que las familias estén preparadas antes del arrebatamiento?, me preguntó Jesús. Aquellos que se quedan no solo enfrentan la tragedia de la separación de sus seres queridos, sino que también se vuelven vulnerables a la decepción más grande de la historia humana. Durante las últimas horas de la visión, Jesús comenzó a darme instrucciones específicas sobre cómo debía usar esta revelación para ayudar a las familias a prepararse adecuadamente. Primero, me dijo, debes enseñar la diferencia entre religión heredada y fe personal. Muchas familias asumen que porque han criado a sus hijos en la iglesia, automáticamente están preparados, pero cada persona debe tener su propio encuentro genuino. Conmigo, me mostró entonces familias donde los padres eran creyentes genuinos, pero no habían asegurado que cada uno de sus hijos hubiera experimentado el nuevo nacimiento personal. Vi la tragedia de padres que desaparecían en el arrebatamiento, mientras sus hijos, criados en hogares cristianos, se quedaban porque nunca habían hecho personal su fe. Segundo, debes enfatizar que la preparación para el arrebatamiento no es solo una decisión de un momento, sino un estilo de vida de caminar conmigo diariamente. Muchos han hecho decisiones sinceras en el pasado, pero han permitido que el mundo, la carne y el diablo los alejen gradualmente de la intimidad conmigo. Vi entonces personas que habían tenido experiencias genuinas de salvación en algún punto de sus vidas, pero que habían permitido que los cuidados de la vida, los placeres temporales y las presiones sociales erosionaran su relación con Jesús hasta el punto de no estar preparadas para su regreso. Tercero, debes advertir sobre la falsa seguridad que viene de la familiaridad religiosa. El conocimiento bíblico, la asistencia regular a la iglesia e incluso el liderazgo ministerial no garantizan la preparación para el arrebatamiento si no están acompañados de una relación viva conmigo. Cuarto, debes enseñar a las familias cómo discernir la condición espiritual genuina. No es suficiente asumir que alguien está preparado basándose en comportamientos externos o profesiones verbales. Debe haber evidencia del fruto del Espíritu
y una hambre continua por las cosas de Dios. Quinto, debes enfatizar la urgencia del tiempo. El arrebatamiento sucederá cuando menos se espere, y no habrá segunda oportunidad para prepararse después de que ocurra. Cuando la visión estaba llegando a su fin, Jesús me mostró una escena final que me llenó tanto de esperanza como de responsabilidad. Vi familias que habían tomado en serio la preparación espiritual y habían asegurado que cada miembro tuviera una relación genuina conmigo. Estas familias, cuando llegó el momento del arrebatamiento, desaparecieron juntas completamente. No hubo división dolorosa, no hubo separación traumática, no hubo miembros dejados atrás en confusión y desesperación. Habían invertido el tiempo necesario para asegurar que toda la familia estuviera verdaderamente preparada. Esta puede ser la realidad para tu familia, me dijo Jesús. Si tomas en serio esta advertencia y actúas con la urgencia que el tiempo requiere. Desperté de la visión exactamente 6 horas y 45 minutos después de haberme quedado dormido, pero mi perspectiva sobre la vida, la familia y la eternidad había cambiado completamente. Lo primero que hice fue despertar a Esperanza y compartir con ella toda la experiencia en detalle. Para mi sorpresa, ella no mostró escepticismo sino confirmación inmediata. «Abel», me dijo con lágrimas en los ojos, «he estado sintiendo una urgencia creciente en mi espíritu sobre la salvación de nuestros hijos. Creo que Dios te dio esta visión como confirmación de lo que Él nos ha estado tratando de decir». Esa misma mañana comenzamos a orar juntos con una intensidad que no habíamos experimentado en años. No oraciones generales por el bienestar de nuestra familia, sino oraciones específicas y desesperadas por la salvación genuina de cada hijo, cada nuera, cada yerno y cada nieto. Durante las siguientes semanas, comenzamos a tener conversaciones intencionales con cada miembro de nuestra familia sobre su relación personal con Jesús. No conversaciones superficiales sobre asistir a la iglesia o comportarse bien, sino conversaciones profundas sobre la condición de sus corazones y su preparación para la eternidad. Las reacciones fueron variadas y a veces difíciles. Roberto inicialmente se molestó y nos acusó de habernos vuelto fanáticos religiosos. Melissa se sintió ofendida de que cuestionáramos su fe. Carlos se puso a la defensiva y insistió en que estaba bien con Dios. Pero gradualmente, a medida que compartimos la visión con amor, pero también con urgencia, algunos comenzaron a tomar en serio el mensaje. Carmen, quien ya tenía una fe sólida, se sintió motivada a profundizar aún más en su relación con Jesús. 2 de nuestros yernos comenzaron a hacer preguntas serias sobre la salvación por primera vez en años. El avance más significativo llegó cuando Roberto, después de varias conversaciones y mucha oración, finalmente admitió que aunque había crecido en la iglesia, nunca había tenido un encuentro personal genuino con Jesús. «Papá», me dijo con lágrimas, «creo que he estado viviendo de la fe de ustedes en lugar de desarrollar la mía propia». Esa noche, Roberto y su novia hicieron una decisión genuina de entregar sus vidas completamente a Jesús, no como ritual religioso, sino como rendición total de sus corazones y voluntades. El cambio en sus vidas fue inmediato y evidente. Comenzaron a buscar a Dios juntos, corrigieron su situación de convivencia y se casaron en una ceremonia sencilla pero significativa. Melissa tomó más tiempo, pero eventualmente también llegó a un punto de rendición genuina cuando se dio cuenta de que había estado jugando con la religión en lugar de vivir en relación real con Jesús. Su transformación también fue evidente en su nueva hambre por la oración, el estudio bíblico y la obediencia práctica. Carlos ha sido el más resistente, pero continuamos orando y conversando con él, confiando en que Dios completará la obra que ha comenzado en nuestra familia. Después de ver el impacto transformador que la visión había tenido en mi propia familia, sentí la responsabilidad de compartir el mensaje más ampliamente. Comencé hablando en nuestra iglesia local, luego en otras congregaciones, y eventualmente comencé a crear contenido para plataformas digitales. La respuesta ha sido intensa y dividida. Muchas familias han tomado el mensaje en serio y han comenzado procesos similares de verificar y asegurar la preparación espiritual de todos sus miembros. Pero otros han reaccionado con resistencia, acusándome de promover cristianismo del miedo o de ser demasiado dramático. Sin embargo, los testimonios de transformación familiar que continúo recibiendo me confirman que este mensaje es exactamente lo que muchas familias necesitan escuchar. Una madre me escribió recientemente: «Señor García,
Después de escuchar su testimonio, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que habíamos asumido que nuestros hijos adolescentes estaban preparados espiritualmente solo porque asistían a la iglesia con nosotros. Cuando conversamos honestamente con ellos, descubrimos que ninguno había experimentado realmente el nuevo nacimiento. Ahora toda nuestra familia ha pasado por un proceso de rendición genuina y la diferencia en nuestro hogar es extraordinaria. Testimonios como este me recuerdan constantemente por qué debo continuar compartiendo este mensaje a pesar de la oposición y las críticas. Las consecuencias eternas de las decisiones que las familias toman ahora son demasiado importantes para permitir que la comodidad o la tradición religiosa impidan la preparación genuina. Mientras concluyo este testimonio, quiero enfatizar que la visión que recibí no era para crear pánico o desesperación, sino para crear urgencia santa y acción práctica. El arrebatamiento es una realidad bíblica que sucederá, pero las familias aún tienen tiempo para prepararse adecuadamente. No asumas que porque tu familia tiene trasfondo cristiano, todos están automáticamente preparados. No confíes en decisiones del pasado si no hay evidencia presente de una relación viva con Jesús. No pospongas conversaciones importantes sobre la condición espiritual de tus seres queridos. Toma tiempo para verificar honestamente la preparación espiritual de cada miembro de tu familia. Ten conversaciones difíciles pero necesarias. Ora con intensidad desesperada por la salvación genuina de aquellos que aún no están seguros. Recuerda que el amor verdadero está dispuesto a ser incómodo temporalmente para evitar tragedia eterna. Es mejor ofender a alguien ahora con la verdad que perderlo para siempre por evitar conversaciones difíciles. El tiempo de gracia aún está disponible, pero no durará indefinidamente. Actúa ahora mientras aún puedes asegurar que toda tu familia esté verdaderamente preparada para el glorioso día del arrebatamiento. ¿Te ha impactado esta visión sobre la importancia de verificar la preparación espiritual de tu familia? Comparte en los comentarios cuántos miembros de tu familia necesitas confirmar que están verdaderamente preparados y comprométete a tener esas conversaciones cruciales esta misma semana.